días, tardes, noches. Este es un vídeo que hago después de bastante tiempo sin subir vídeos, digamos, propiamente, sino que he estado haciendo bastantes directos. Pero como estamos abordando un tema totalmente nuevo, pues quería presentarlo con un vídeo y, en todo caso, posteriormente ya hacer algún directo para seguir profundizando y seguir comentándolo. Entonces, dicho esto, vamos allá. En este vídeo nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Deberíamos ser veganos? Cuando nos preguntamos si deberíamos hacer algo, para que la pregunta tenga algún sentido, hay que considerar ese deber en relación con un fin, es decir, con una finalidad. Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿debería cruzar este río? Esa pregunta aislada, separada de cualquier finalidad, es totalmente absurda. Pero claro, si yo tengo entre mis fines, entre mis finalidades, llegar a una casa que está al otro lado del río, en ese caso ya puedo decir que si yo tengo la finalidad de llegar a esa casa, entonces sí que debo cruzar el río para alcanzar esa finalidad. Aclarado esto, cuando pregunto si deberíamos ser veganos, ¿en relación con qué fin lo estoy preguntando? Pues bien, el fin que considero en este caso sería el de no causar sufrimiento injustificado. Creo que esta es una finalidad que compartirá la mayoría de personas que esté viendo este vídeo. Casi todos, en mayor o menor medida, tenemos empatía. Es decir, del mismo modo que no queremos experimentar sufrimiento propio, tampoco queremos, por norma general, que otros experimenten sufrimiento, por lo menos no de forma gratuita e injustificada. No estoy diciendo que esto sea algo universal. Efectivamente, puede ser que existan psicópatas que carezcan por completo de empatía y que disfruten con la idea de causar sufrimiento a otros gratuitamente. En otros vídeos ya he explicado que con este tipo de personas no habría nada que argumentar, es decir, no creo que haya argumentos racionales con los que puedas convencer a un psicópata sin empatía para que tenga empatía. La empatía, a mi juicio, no es una conclusión que se alcance mediante razonamientos lógicos a partir de unas premisas. Así que, si a una persona el sufrimiento ajeno gratuito le resulta totalmente indiferente o incluso le gusta, no creo que haya caminos racionales para demostrarle a esa persona que eso no debería gustarle o que debería importarle. Como mucho podrás demostrarle que no debería causar sufrimiento apelando a sus fines egoístas, es decir, amenazándolo, por ejemplo, con la prisión o con cualquier otro castigo. Pero bueno, doy por hecho que la inmensa mayoría de personas que están viendo este vídeo no son psicópatas. Doy por hecho que a la gran mayoría sí os importa el sufrimiento ajeno y que eso no incluye solamente el sufrimiento de otros seres humanos, sino también el sufrimiento de los animales. Por ejemplo, doy por hecho que si un día vais por la calle y veis a alguien maltratando a un perro o a un gato por simple diversión, eso no os resultará indiferente y que condenaréis ese comportamiento y haréis lo que podáis para denunciarlo y para impedirlo. Supongo que muchos de vosotros lo haríais porque en ese caso esa persona estará haciendo sufrir a ese animal y vosotros no deseáis que el animal sufra porque sentís empatía. Y además podríamos decir que en ese caso concreto la persona lo estará haciendo de forma injustificada. Si decimos que lo está haciendo por mera diversión, vosotros consideraréis que eso no es una justificación suficiente para causar ese nivel de sufrimiento al animal. Así que en este vídeo voy a partir de un principio que creo que compartirá la mayoría de los espectadores, que es el de no causar sufrimiento injustificado. Es decir, como la mayoría de vosotros no sois psicópatas, creo que coincidiréis conmigo en que, de entrada, no deseáis que otros experimenten sufrimiento. Así que, de entrada, en la medida en la que os sea posible, procuraréis que vuestros actos no causen sufrimiento. Y supongo que también coincidiréis conmigo en que cuando realicéis actos que sí causan sufrimiento, lo haréis por una buena razón que lo justifique. Es decir, no lo haréis por mera diversión, ni porque sí, sino que tendrá que haber una razón de peso
que justifique saltarse la norma general de no causar sufrimiento. Soy consciente de que el término injustificado en este principio puede resultar un tanto ambiguo, porque puede haber ideas muy diversas respecto a cuándo causar sufrimiento está justificado. Pero precisamente he decidido presentarlo así porque estos límites y matices respecto a lo injustificado es algo que ya podremos discutir y precisar más adelante. Lo importante, por el momento, es partir de un principio que podamos compartir la mayoría de personas. Y es el principio según el cual, de entrada, no queremos causar sufrimiento y que si lo causamos será porque, de forma excepcional, consideramos que hay una buena justificación para hacerlo. Pues bien, entrando ya en el tema del vídeo, si una persona comparte este principio, podría argumentarse que para ser congruente con el principio, dicha persona debería ser vegana. El veganismo, según la RAE, es la actitud consistente en rechazar alimentos o artículos de consumo de origen animal. En otras palabras, ser vegano consistiría en no consumir productos obtenidos mediante la muerte o explotación de animales, que es lo que aquí llamaremos productos de origen animal. Pues bien, como decía, podría llegar a argumentarse que alguien que comparta este principio debería no consumir productos de origen animal, es decir, debería ser vegano para ser congruente con ese principio. ¿Por qué motivo? Muy sencillo, se puede resumir en 2 puntos. El primero sería que consumir productos de origen animal causa sufrimiento, y el segundo sería que esa conducta causante de sufrimiento no está justificada. Bien, aquí llegamos a un punto interesante. Si alguien dice defender este principio, pero al mismo tiempo no tiene esta actitud, es decir, no es vegano, entonces, para argumentar que su comportamiento es congruente, esa persona tendrá que negar uno de estos 2 principios. Es decir, tendrá que argumentar que consumir productos de origen animal no causa sufrimiento, o bien tendrá que argumentar que, aunque lo cause, es algo que está justificado. Los veganos parecen poder defender muy bien el punto 1, es decir, tienen muy buenos argumentos para defender que los animales son capaces de experimentar sufrimiento, que los métodos con los que se obtienen los productos de origen animal causan sufrimiento a los animales y que si nosotros consumimos esos productos estamos financiando y fomentando que sigan aplicándose esos métodos y por lo tanto estamos causando sufrimiento. También parecen poder defender muy bien el punto 2, argumentando que no necesitamos consumir productos de origen animal para mantenernos vivos y saludables y que cualquier otro motivo que se nos ocurra para consumir esos productos no es una justificación suficiente. Es decir, que alguien que no necesite consumir productos de origen animal para mantenerse vivo y saludable, si los consume, estará causando sufrimiento de forma injustificada. ¿Y qué objeciones pueden oponer los no veganos frente a esto? Bien, teniendo en cuenta estos 2 puntos, he clasificado las objeciones en 2 grupos. Por un lado, tendríamos lo que podríamos llamar objeciones negacionistas, que serían las que niegan que el consumo de productos de origen animal cause sufrimiento. Y por otro lado, tendríamos las objeciones justificativas, que serían las que, aunque aceptan que el consumo de productos de origen animal causa sufrimiento, defienden que hacerlo está justificado. Entre las opciones negacionistas, creo que la más importante sería la que niega que los animales tengan la capacidad de sufrir. ¿Y cómo podría defenderse esto? Lo cierto es que el único sufrimiento que yo puedo experimentar de forma directa es el mío propio. Es el único al que tengo acceso de forma puramente intuitiva. Respecto a cualquier otro ser que no sea yo, ya no puedo experimentar su sufrimiento de forma intuitiva, sino que debo deducir primero que se trata de un ser semejante a mí para inferir que plausiblemente le hagan sufrir el mismo tipo de cosas que me hacen sufrir a mí. Y entonces, a partir de ahí, una vez hecha esa deducción, ya puede activarse mi empatía y ya sufro
por el hecho de saber o creer saber que otro ser semejante a mí está sufriendo. Dicho esto, parecería que si me fío de mi experiencia, puedo deducir que yo soy semejante a ese tipo de seres que llamo humanos, y que, por lo tanto, es muy plausible que el resto de humanos experimente el sufrimiento tal y como lo hago yo. Pero, ¿puedo decir lo mismo respecto a los animales no humanos? Bueno, podría decirse en gran medida que respecto a los animales no humanos, puedo seguir apelando a la semejanza. Ellos, igual que yo, tienen un cerebro y tienen un sistema nervioso. Ellos, igual que yo, reaccionan atacando o huyendo cuando alguien agrede su cuerpo. Tanto su constitución física como su comportamiento parece jugar a favor de la idea de que experimentan sufrimiento. No obstante, históricamente algunos filósofos han defendido que los animales no pueden sufrir. Por ejemplo, Descartes consideraba a los animales una suerte de máquinas carentes de alma, como carcasas vacías que se mueven y reaccionan frente al entorno, pero que realmente no pueden sentir o experimentar nada. Por otra parte, C.S. Lewis defendía que los animales no podían experimentar sufrimiento de un modo moralmente significativo. Lewis, en un ejercicio metafórico, explicaba que, si bien el sistema nervioso del animal podía transmitir todas las letras del dolor, como la D, la O, la L, etc., el animal era incapaz de leer esas letras y formar con ellas la palabra dolor. Con esto, Lewis quería decir que para experimentar el dolor de un modo moralmente significativo era necesario un nivel de comprensión del cual los animales no humanos carecían. Según él, los animales no humanos ni siquiera tienen el nivel de conciencia para poder pensarse a sí mismos como sujetos receptores del dolor. Creo que tal vez podría concedérsele a Lewis que los animales no humanos muy plausiblemente experimentan el mundo de un modo muy distinto a como lo experimenta un ser humano adulto neurotípico. Y es posible llegar a defender razonablemente que esa distinta experiencia del mundo también se traduce en una distinta experiencia del sufrimiento, de tal modo que, al tener el animal no humano una menor comprensión o conciencia del sufrimiento, la entidad de ese sufrimiento experimentado es menor en el caso del animal no humano. Por ejemplo, un ser humano que sufra una enfermedad crónica, una amputación o una lesión incurable, además del dolor físico directo e inmediato que le transmita su sistema nervioso, experimentará un enorme sufrimiento derivado de su comprensión de la situación en la que se encuentra y de las implicaciones que dicha situación tienen para él a largo plazo. En el caso de un animal no humano, probablemente no pueda decirse lo mismo, o por lo menos no al mismo nivel, porque el animal no humano no comprenderá las implicaciones que tiene para él el hecho de que algo sea incurable o que sea terminal. No obstante, frente a esto podría plantearse que muy probablemente haya diversos animales no humanos cuyo nivel de conciencia supera el de los seres humanos recién nacidos y el de algunos humanos adultos no neurotípicos. Pero muy poca gente defendería que es legítimo causar sufrimiento a un bebé humano por los mismos motivos por los que considerarían que es legítimo causar sufrimiento a otros animales. Y esto parecería contar con una corroboración empírica a través de pruebas como las del espejo, que ha sido superada por algunos animales, pero no ha sido superada por humanos recién nacidos. Al hacer esta comparación, ya no podríamos basar nuestro criterio en el distinto nivel de conciencia de los sujetos comparados. Y si nuestro único criterio para dar preferencia al bebé humano es el hecho de que pertenece a la especie humana, sin argumentar nada más, estaríamos cayendo en una actitud llamada especismo, que sería una discriminación tan arbitraria e injustificada como el racismo o el sexismo. Con esto no estoy diciendo que no haya argumentos para defender que es peor causarle sufrimiento a un bebé humano que causárselo a otros animales. Alguien podría construir un argumento potencialista basado en la potencialidad que tiene el bebé humano de alcanzar cierto grado de conciencia, pero lo que estoy diciendo es que si no se da
ningún buen argumento y el único criterio es la especie, entonces se cae en esta discriminación arbitraria llamada especismo. Por otra parte, alguien también podría evitar caer en el especismo concediendo que, efectivamente, causar sufrimiento a un bebé humano estaría justificado en los mismos casos en los que está justificado causar sufrimiento a ciertos animales, y que el bebé humano, mientras no ha adquirido cierto grado de conciencia, debería protegerse, en todo caso, por su valor instrumental, por el hecho de que otros humanos que sí que son conscientes lo valoren, pero no por sí mismo, ya que en sí mismo ese bebé sería un ente comparable o incluso inferior en conciencia a muchos animales. Pero si alguien no se atreve a adoptar esta posición que parecería chocar frontalmente con algunas de nuestras intuiciones morales, y además esa persona no tiene argumentos sólidos para defender la preferencia de los bebés humanos respecto a los animales, entonces esa persona, para ser congruente, deberá tener el mismo criterio respecto a cuándo está justificado causar sufrimiento a ciertos animales que respecto a cuándo está justificado causárselo a un bebé humano. En conclusión, creo que nuestra semejanza con los animales es lo suficientemente grande como para que una objeción totalmente negacionista de su capacidad de sufrir pueda considerarse muy arriesgada, si bien podría tener sentido una objeción minimizante que trate de argumentar que el sufrimiento animal es de menor entidad que el sufrimiento humano, dado su nivel de conciencia o de comprensión de la realidad, que sería inferior. Aunque quien esgrima esta objeción tendrá que hacer frente al problema del solapamiento que he presentado con el caso de los bebés humanos. Y tendrá que hacerlo sin caer en la arbitrariedad e irracionalidad del especismo. Si consideramos que la primera objeción negacionista no es válida y que los animales sí que tienen, en mayor o menor medida, alguna capacidad de experimentar sufrimiento, alguien que quisiera seguir defendiendo que el consumo de productos de origen animal no causa sufrimiento, podría intentar defender que, aunque los animales sí tengan esa capacidad de sufrir, los métodos con los que se extraen de ellos esos productos no causan sufrimiento. Bien, ya os adelanto que esta segunda objeción relativa a los métodos parece de entrada muy ridícula porque, bien, a nivel práctico y observando el mundo real, es muy difícil negar que los métodos que se emplean en la ganadería, por ejemplo con los cerdos, las vacas, los pollos, efectivamente causan sufrimiento. Incluso con otros animales, como los peces, en el momento en el que son pescados, experimentan sufrimiento. Así que esta objeción a efectos prácticos no tiene mucha fuerza. Aún así, he decidido considerarla no tanto por su vertiente práctica y realista, como por la que podría tener en algunos casos hipotéticos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si obtuviéramos productos de origen animal matando animales de forma totalmente indolora? ¿Lo seguiríamos considerando igual de ilegítimo? En este caso, no les estaríamos haciendo experimentar ningún tipo de sufrimiento físico, sino que estaríamos simplemente poniendo fin a su experiencia. Por lo que, aunque podríamos seguir considerando, bajo otros argumentos, que sigue estando injustificado matar a esos animales para obtener de ellos ciertos productos, ya no podríamos seguir haciéndolo según este principio que se basaba en el sufrimiento. De hecho, como algunos sabéis, cuando yo hablo del tipo de efectos que por empatía considero que no deberíamos causar a otros, no suelo hablar propiamente de sufrimiento, sino que hablo de un concepto algo más amplio que sería el de efectos indeseables, porque este englobaría tanto el sufrimiento como la muerte indolora. En el caso de los seres humanos, sería difícil discutir que por lo general los seres humanos no desean ni que se les haga sufrir, ni tampoco que se los mate de forma indolora. Así que hacerle cualquiera de esas dos cosas a una persona sería causarle un efecto indeseable, un efecto contrario a sus deseos. ¿Se podría decir lo mismo en el caso de un animal? Bueno, como hemos explicado en el punto anterior, seguramente los animales sí que experimentan en mayor o menor medida el sufrimiento, pero respecto a la muerte, alguien podría argumentar
que es un concepto demasiado complejo y profundo como para que los animales lo comprendan, y que por lo tanto los animales no tienen positivamente un deseo de no morir, como sí que lo tendría un ser humano lo suficientemente maduro como para haber comprendido la idea de la muerte. Es decir, está claro que los animales tienen conductas que favorecen a su supervivencia. Comen, beben agua, huyen del dolor, etc. Pero no lo hacen por una comprensión de lo que es la muerte. Comen porque tienen hambre y beben porque tienen sed, no porque comprendan que si no lo hacen morirán. Entonces, si en los animales no está presente ese deseo de no morir, ¿puede decirse que al matarlos de forma indolora se les está causando un efecto contrario a sus deseos? Yo diría que sí, y que por lo tanto ese concepto de los efectos indeseables puede seguir aplicándose también a los animales, igual que se aplica a las personas. Aunque desarrollar este punto es demasiado complejo, así que lo dejaremos para algún directo. Por otra parte, y todavía dentro de esta segunda objeción, también sería interesante considerar la posibilidad de que algún día termine por popularizarse algún modo de obtener ciertos productos de origen animal mediante una tecnología que no implique causar ni sufrimiento ni muerte a ningún animal, como por ejemplo la carne sintética creada en laboratorios a partir de células madre. Pero en fin, esta segunda objeción negacionista, como he dicho desde el principio, si bien en algún futuro podría llegar a ganar algo de peso, a día de hoy y a efectos prácticos, creo que no lo tiene en absoluto. Pasemos a la tercera y última objeción negacionista. Si hemos rechazado las dos primeras y por lo tanto aceptamos que los animales son capaces de experimentar sufrimiento y que además los métodos mediante los que se extraen de ellos ciertos productos de origen animal son métodos causadores de sufrimiento, entonces, para seguir manteniendo una postura negacionista, otro argumento podría consistir en atacar el nexo causal entre mi consumo de productos animales y la aplicación de esos métodos lesivos sobre los animales. Es decir, consistiría en defender que el hecho de que yo consuma productos de origen animal no causa propiamente ningún sufrimiento. En cierto sentido podría decirse que esto es técnicamente cierto. De hecho, si manejáramos unos criterios éticos estrictamente consecuencialistas, deberíamos decir que el hecho de que yo compre una hamburguesa y me la coma no es un acto que por sí mismo esté causando de forma directa que ningún animal experimente sufrimiento. Incluso podría decirse que el hecho de que una persona decida dejar de consumir productos animales como decisión puramente individual no va a conseguir por sí mismo reducir en lo más mínimo el sufrimiento animal, a menos que estemos hablando de una persona que se dedicaba a matar personalmente los animales que comía. En ese caso, si una persona en esa situación decide dejar de matar animales para comérselos, sí que podríamos decir que su decisión individual tendría efectos directos y que habría animales que ya no estarían sufriendo gracias a esa decisión. Pero este no es el caso de la inmensa mayoría de personas, que normalmente obtienen los productos de origen animal en supermercados, y aquí alguien sí que podría intentar esgrimir esta objeción diciendo que el hecho de que yo decida no comprar productos de origen animal no va a tener realmente ningún efecto significativo en la oferta de esos productos, y que por lo tanto esa actitud de dejar de comprar productos de origen animal pues no va a reducir en lo más mínimo el sufrimiento de los animales. Es decir, los ganaderos no van a notar que una única persona ha dejado de consumir sus productos. Pero claro, es bien sabido que la ética estrictamente consecuencialista puede llegar a ser muy absurda. Y si no me creéis, algún día podemos hacer un directo comentando ciertos dilemas morales y las implicaciones que tendría aplicar este tipo de ética. En todo caso, para entendernos, con esta objeción estaríamos ante el mismo tipo de razonamiento que podría emplear alguien que no vote en las elecciones, alegando que el voto de una única persona nunca ha sido decisivo para que gobierne alguien y que por lo tanto que él vote no tiene ningún sentido. A mi juicio, esta es una postura bastante absurda. No debemos pensar únicamente en las consecuencias de nuestros actos
de una forma estrictamente directa e individual, sino que debemos valorar también si nuestros actos, sumados a los actos de otros, contribuyen a generar ciertas consecuencias. Y sería preferible tal vez adoptar un sistema moral más parecido al kantiano. Bien, a mi juicio, si las tres objeciones que he presentado hasta ahora no se consideran válidas, entonces no podemos negar que el consumo de productos de origen animal causa sufrimiento y por lo tanto, para ser congruentes con este principio y al mismo tiempo seguir consumiendo productos de origen animal, tendríamos que emplear alguna de las objeciones justificativas. Es decir, llegados a este punto, tendríamos que admitir que al consumir esos productos estamos causando o contribuyendo a causar sufrimiento, pero podríamos todavía intentar alegar que hay una buena justificación para hacerlo. No voy a profundizar demasiado en las objeciones justificativas, como sí lo he hecho con las objeciones negacionistas, porque el vídeo ya me está quedando demasiado largo. Pero no os preocupéis, porque podremos discutir en profundidad estas objeciones justificativas en algún directo que voy a hacer brevemente. De momento simplemente voy a exponerlas de forma bastante resumida por si queréis ir comentando algo al respecto. La primera objeción justificativa que se me ocurre consistiría en intentar defender que necesitamos consumir productos de origen animal para vivir de forma saludable, alegando que ciertos nutrientes solamente pueden obtenerse a través de productos de origen animal, como por ejemplo la famosa vitamina B12. Y en ese caso, si consumir este tipo de productos fuese algo que realmente necesitamos para vivir de forma saludable, alguien podría decir que está bastante justificado hacerlo, a pesar de que hacerlo cause sufrimiento. Por otra parte, una versión más suavizada de esta objeción justificativa podría llegar a aceptar que quizás sí que es posible ser un vegano estricto y vivir saludablemente, si ese vegano estricto toma, por ejemplo, suplementos de vitamina B12 y si consume productos vegetales de un modo lo suficientemente variado como para obtener de ellos todos los nutrientes necesarios, pero seguir defendiendo que llevar ese tipo de vida es demasiado incómodo, es decir, que tiene un coste vital demasiado elevado y que la comodidad de no llevar ese tipo de vida sería justificativa de causar sufrimiento a animales. En tercer lugar, podríamos considerar otra objeción justificativa basada en la idea de que exista también sufrimiento vegetal, considerando que las plantas, aunque no tengan propiamente un sistema nervioso ni un cerebro, son en cierto modo capaces de detectar y responder a estímulos externos negativos y que por lo tanto existe en ellas también alguna forma de transmisión de información respecto a agresiones. Por lo tanto, partiendo de esto, y si además pudiésemos llegar a defender de algún modo que ese sufrimiento vegetal tiene la misma relevancia moral que el sufrimiento animal, defendiendo, por ejemplo, que en ambos casos hablaríamos de mera información transmitida respecto a una agresión física y que en ninguno de los dos casos esa información estaría siendo comprendida por una entidad consciente, entonces, asumiendo todo eso, podría llegar a defenderse que es imposible vivir sin causar sufrimiento, porque, bueno, vamos a tener que consumir o productos animales o productos vegetales, y en cualquiera de los dos casos estaremos causando sufrimiento. Y aquí el vegano debería replicar defendiendo que los vegetales no sufren porque no tienen un sistema nervioso o un cerebro, o que en todo caso el tipo de fenómeno que pudiéramos calificar como sufrimiento vegetal tiene una relevancia muy inferior al tipo de fenómeno que es el sufrimiento animal. En cuarto lugar, si aceptamos que solamente los animales sufren, es decir, que una parte importante de los animales sufren, ya sabemos que quizá no todos los seres vivos del reino animal
serían propiamente sintientes, porque, por ejemplo, algunos invertebrados, como las esponjas, quizá carecerían de sistema nervioso y podría llegar a rechazarse que sufran. Pero aceptando la idea de que los seres que sufren, es decir, que pueden experimentar sufrimiento, están todos incluidos dentro del grupo del reino de los animales, podría intentar defenderse que la producción de productos vegetales también causa sufrimiento animal. Es decir, que actividades como la agricultura tienen un impacto que genera sufrimiento animal. No veo de forma muy clara cómo esta opción pueda llegar a tener un gran peso mientras no se demuestre que el consumo de productos vegetales causa más sufrimiento animal que el consumo de productos animales. Pero en todo caso la expongo para que la podáis considerar. Y en último lugar estaría una objeción que no puedo desarrollar totalmente aquí, pero que fue planteada en un vídeo de Damo en la web, que es uno de los veganos de YouTube que más ha desarrollado los argumentos a favor del veganismo y que más ha profundizado en todo esto, y que me parecería interesante comentar en algún vídeo posterior, y es la objeción consistente en considerar que la ganadería podría estar evitando más sufrimiento del que causa. Esta objeción, por una parte, asumiría que el estado de naturaleza, digamos el estado en el que se encuentran los animales salvajes en plena naturaleza, es un estado en el que existe una gran cantidad de sufrimiento, porque estaríamos hablando de animales que están expuestos al hambre y a tener que buscarse su propia comida padeciendo hambre, están expuestos a las inclemencias del entorno, a la crueldad de los depredadores, mientras los animales criados por ganaderos pues estarían protegidos permanentemente y alimentados permanentemente hasta el momento en el que serían sacrificados. Y bueno, esta objeción lo que consideraría es la posibilidad de que la ganadería, al destruir ese entorno de naturaleza en el que existe esa crueldad, ese estado de sufrimiento permanente por tener que sobrevivir en plena naturaleza, realmente estaría eliminando o evitando más sufrimiento del que estaría causando. Puede parecer una objeción bastante absurda de entrada, pero bueno, como digo, aquí simplemente las estoy exponiendo para ver qué opináis de cada una. Bien, hasta aquí llega el vídeo. Esto ha sido una simple introducción. Me gustaría saber lo que opináis de lo que he ido comentando y me gustaría seguir desarrollándolo en algún futuro vídeo. Nada más que decir, hasta la próxima.